Muy buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Nadie duda que vivimos en un mundo diferente, en un mundo globalizado del que no escapan ninguno de los grupos etarios, ni los niños, ni los adolescentes, ni los adultos. Pero hoy vamos a centrar en los cambios sustanciales en la preadolescencia, de los 9 a los 12 años, y cómo confrontan estos preadolescentes con el mundo adulto. La concepción de nuevos modelos de familia y las transformaciones socioculturales que se plasman en cada época repercuten en el crecimiento de los niños. Cuando llega la preadolescencia, periodo que abarca desde los 10 a los 14 años, los niños adoptan actitudes de adulto y pretenden estar a la misma altura que sus padres. Hoy, en Calidad de Vida, hablamos sobre la preadolescencia y los teens que se adelantan. Y para hablar de un tema de enorme importancia y actualidad, hemos invitado a dos calificadísimos expertos. A mi lado, el psicólogo Luis Correa. Él es además director de un prestigioso instituto educativo de nuestro medio, el Colegio Juan Zorrilla de San Martín, de la Congregación de los Hermanos Maristas, y a su lado otro calificado referente que es el psicólogo Roberto Balaguer. Muy buenos días a ambos, gracias por estar. Inicialmente, psicólogo Luis Correa, es una realidad esta, ¿no? La del mundo de los teens, de los preadolescentes y una suerte de puja, ¿no? Con el mundo adulto y con los padres. Los factores son múltiples, Luis, ¿no? Sin duda. Es interesante, ahora que usted hacía referencia a mi condición de director de liceo, sí. Ya con más de 20 años en la tarea, hay un momento crucial en la etapa de todas las personas y de la entrada de la adolescencia, que es el primer año de liceo. Y a lo largo de los años, charlando con el equipo, donde hay otros veteranos como yo, que hace tiempo que trabajamos con esta edad, con ese grupo, generalmente la transición, podríamos decir, de la infancia a la adolescencia se producía o se produce desde el punto de vista biológico en ese transcurrir del primer año de liceo, pero el tipo de conflictos que se presentan o de dificultades que se dan han ido apareciendo en primer año lo que antes veíamos en un segundo, en un tercer año, ¿no? Se ha ido como acelerando, conflictos de convivencia, conflictos de confrontación con el docente, de repente falta de disponibilidad para el estudio, cuestionamiento de las razones por las cuales se da tal o cual cosa, que a veces puede tener algunos matices interesantes y que puede llevarnos a reflexionar sobre la pertinencia de aquello que estamos haciendo en la tarea educativa, pero que muchas veces tiene un poco ese matiz de la confrontación, de, digamos así, como probar fuerzas, ¿no? Como medir fuerzas. Roberto, siguiendo un poco el pensamiento que coincidimos plenamente de Luis, esta confrontación que él hablaba y que él vive como director del instituto educativo, se da obviamente con los padres, se da en el hogar. Se da con todos los adultos. Con el mundo adulto, como porque decíamos. Seguramente, Luis, vos también verás que la relación de esos chiquilines con sus docentes de primer año no es la misma que tenían hace 20 años. Hace 20 años el profesor era una figura respetada. Entonces, digamos, todas las figuras de autoridad, profesor, incluso maestra anteriormente, padre, ese lugar de autoridad es un lugar muy socavado hoy culturalmente. Y en parte también porque nadie quiere mandar. En última instancia, lo que uno ve como contracara a esto, que a los padres también les cuesta a ellos mismos dejar de ser teens. Digamos, estos que no son quieren serlo y los otros que no son también quieren serlo. Entonces, es un momento de encuentro bastante interesante porque lo que se da a veces es una discusión que parece que todos fueran adolescentes. Si tuviéramos que hacer una visión, un corte grueso y general y con la simplificación que esto significa, podríamos decir que hay una predisposición mayor a ser consciente de los derechos y a reclamar los deseos personales que a ser consciente de las responsabilidades. Y eso tiene que ver con lo que decía Roberto en cuanto, porque mandar, dirigir, ejercer un cargo donde hay que tomar decisiones, o tener una función de tomar decisiones en el seno de una familia, para no hablar de cargos o de entornos institucionales, es también una forma de la responsabilidad. Y entonces, Luis y Roberto, ¿los padres eluden esa responsabilidad que está en la tapa del libro? Si el padre no impone autoridad frente al hijo, ¿qué será de ese hijo, no verdad?
irá para cualquier destino, tomará cualquier sendero, Roberto. Lo que pasa es que hoy, digamos, una de las cosas que cuando uno le consulta a los padres, ¿no? ¿Qué querés que sea tu hijo cuando sea grande? ¿O qué querés para tu hijo en este tiempo? Y lo primero que te dicen es, quiero que sea feliz. Entonces ahí hay una confusión. Seguramente hace 50 años a un padre que le preguntaran eso, la respuesta no iba a ser feliz. Que fuera una persona de bien, ¿no? Que fuera bancario, que fuera determinadas cosas, pero no feliz, no era un planteo. Y hoy, digamos, en el mundo occidental, ¿no? Se entiende que los niños deben ser felices. Y eso va a caballo entonces de evitarle las mayores frustraciones posibles. Y ahí se da la confusión entre, digamos, poner límites que implica necesariamente insertar la frustración. Pero ojo, no a los 9 años o a los 12, implica desde que nace, o sea, desde ese periodo. Entonces, los padres, en pos de generar la felicidad en sus hijos, a veces se olvidan que parte de la felicidad o parte más bien del bienestar pasa por poderle poner determinados límites que oficien como sostén para estos chiquilines y no que estén sin rumbo, a veces pidiendo cosas que no necesariamente quieren, porque a veces lo que en definitiva quieren en esa protesta, en esa confrontación, es que alguien les ponga límites. El síntoma característico que dice Roberto es ese chico o chica que reclama, pide algo y una vez que lo obtiene rápidamente se aburre o pasa, ¿no? Es decir, ahí hay que hacer una lectura un poco más profunda desde el punto de vista psicológico, ¿no? A veces el objeto que se reclama, que se solicita, que se desea, está de alguna manera cubriendo otra demanda más profunda que tiene que ver con la atención, con el cariño, con el ser reconocido como tal. Y en esa dirección, Luis, hoy los padres le dedican menos tiempo, menos atención, les dan menos cariño y entonces los chicos buscan por otro lado y es una forma de llamar la atención este espíritu confrontativo. Yo no me animaría a decir menos cariño y menos atención según y cómo, ¿no? Hay una realidad en la estructura familiar actual, la presencia de los adultos en el hogar, con respecto a otras épocas, es muy disminuida. Es menor. Es menor. Por lo tanto, los chicos pasan gran parte del día o solos o en manos de personas que los cuidan, que con el mayor cariño, pero en el mejor de los casos, pero sin el ejercicio de la responsabilidad que implica la paternidad, la maternidad. Eso sí es una realidad. Pero yo creo que lo que hay, más allá de eso, es una cierta perplejidad de la función paterna. Porque en realidad estamos hablando de un tipo de confrontación porque la vemos referida a la preadolescencia que es prematura. Ahora, ¿no es necesaria la confrontación para constituir un ser humano adulto? Por supuesto que sí. Lo que nosotros estamos viendo acá en el tema que se nos plantea es que determinados elementos que son propios del proceso de constituirse como sujeto, que tiene que ver con confrontar en los múltiples sentidos de la palabra, que a veces es enfrentar, pero que también es comparar y también es decidir. Pero para que esto sea posible es necesario que ocurra en un momento en que el sujeto esté suficientemente maduro como para poder hacerlo. Y además que tenga una familia que sea capaz de sostener constructivamente esa confrontación. De lo que estamos hablando hoy es de una presentación prematura de esa confrontación y de una dificultad de la familia para hacerse cargo, que como dice Roberto, generalmente no comienza en esta etapa que estamos, es cuando se empieza a visualizar, es como la punta del iceberg, pero ha habido años anteriores en los que tal vez la creación de un vínculo seguro, donde el afecto, el apego y los límites estén adecuadamente internalizados, ha tenido alguna falla. Muy bien, estupenda la presentación que han hecho los psicólogos Correa y Balaguer sobre esta realidad, sobre este fenómeno universal y particularmente del mundo occidental, de este auge, de esta transformación de los preadolescentes y su espíritu confrontativo ante el mundo adulto. Hay mucho más, la seguimos después de la pausa.